La carretera siempre ha tenido dos caras. De día, parece amigable. Kilómetros de asfalto extendiéndose por paisajes comunes, el sonido constante de los neumáticos y el viento cortando a través de la ventana. Los coches pasan, los camiones cruzan en sentido contrario, y todo parece seguir un ritmo predecible. Pero, cuando el sol se esconde, es como si alguien apagara la luz de un lugar que creías conocer. Las sombras se alargan hasta tragarse el horizonte, y el silencio comienza a pesar de una manera extraña, como si la noche guardara algo solo para ella. Mi nombre es Lucas. Hasta aquel día, la carretera para mí era solo un camino entre un punto y otro. Nunca había pasado una noche entera viajando. Nunca había visto el mundo estirarse en la oscuridad durante horas seguidas. Cuando mi tío Ernesto me invitó a acompañarlo en una entrega, acepté sin pensarlo dos veces. Él ha sido camionero durante décadas, conocido por casi nunca hablar mucho, pero siempre contando historias que te hacen dudar antes de reír. El viaje comenzaría al final de la tarde. Ernesto pasó por mi casa, tocó la bocina dos veces, y yo salí con mi mochila pequeña. Dentro, solo lo necesario, un cambio de ropa, algo de comer y un libro que, más tarde, no tendría el valor de abrir. Al subir a la cabina del camión, sentí el olor a café mezclado con diésel, un aroma que, de alguna manera, parecía ser parte de él. Al principio, el trayecto fue como lo imaginé. Coches pasando, faros viniendo en dirección contraria, la radio sonando bajito con una canción antigua. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el cielo cambiaba de color hasta convertirse en un manto oscuro salpicado de estrellas. Ernesto conducía con tranquilidad, pero noté que, a medida que avanzaba la noche, hablaba cada vez menos. ¿Todo bien, tío?, pregunté, más para romper el silencio. Sí, solo que después de cierta hora, es mejor prestar más atención, respondió, sin apartar los ojos de la carretera. No entendí muy bien lo que quiso decir, pero me quedé callado. A medida que avanzábamos, el tráfico disminuyó. Pasamos largos minutos sin ver otro coche, y las señales de orientación comenzaron a espaciarse. El sonido del motor era lo único constante, e incluso la radio se apagó, sin que me diera cuenta cuándo. Afuera, algunos puntos de luz parpadeaban a lo lejos, quizás granjas, quizás algo más. El aire dentro de la cabina parecía más frío, aunque no habíamos tocado la ventilación. Mi cuerpo comenzó a registrar detalles que antes ignoraba. El leve temblor del volante, el balanceo del camión en las curvas y ese silencio exterior que parecía querer acercarse. Aún no lo sabía, pero ese viaje me mostraría que la carretera no es solo un lugar por el que se pasa. También observa, espera y, a veces, acompaña. La noche avanzaba y la carretera parecía extenderse infinitamente. Cada curva revelaba tramos oscuros, y el reflejo de los faros en el asfalto mojado creaba sombras que parecían moverse solas. Aún intentaba acostumbrarme a la cabina, sintiendo el suelo temblar con cada acelerón y el sonido constante del motor llenando el espacio. Ernesto seguía concentrado, los ojos pegados a la carretera, las manos firmes en el volante, casi como si intentara sostener algo invisible. Con el paso de las horas, noté pequeños cambios que me inquietaban. Un farol que aparecía y desaparecía a lo lejos, una silueta que parecía arrastrarse por el lateral del camión, un eco distante de metal chirriando, como si algo estuviera pegado a la carrocería. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, efecto de la noche y el cansancio, pero una sensación extraña comenzó a apretar mi pecho, como si alguien estuviera observando cada movimiento. ¿Lo sientes también?, pregunté en voz baja, sin querer interrumpir la concentración de Ernesto. Él respiró hondo, cerró los ojos y solo dijo: hay cosas que uno percibe antes de ver. No sé si intenté interpretar sus palabras o simplemente sentí miedo de preguntar más. Poco después, llegamos a una gasolinera aislada. No había movimiento, solo unas bombas antiguas y un edificio sencillo con luz tenue. Un perro de pelaje oscuro nos observaba a distancia, inmóvil, con los ojos fijos en el camión. Un joven se acercó a revisar el motor, pero sus gestos y la forma en que miraba la carrocería me incomodaron. Parecía ver algo que yo no podía. Mejor no se queden mucho aquí,
murmuró el muchacho, con voz temblorosa. No vale la pena mirar demasiado. A ciertas cosas no les gusta la atención. Ernesto solo asintió, revisó el nivel de combustible y encendió el motor de nuevo. No hacían falta más explicaciones. La prisa por salir de allí me dio escalofríos, pero me mantuve en silencio, tratando de concentrarme en la carretera. Con cada kilómetro recorrido, sentía que algo nos acompañaba, pero la oscuridad hacía imposible identificar qué. El viento golpeaba la cabina de forma irregular, e incluso el sonido del motor parecía diferente, más pesado. Durante largos minutos, el silencio reinó absoluto. Ni radio, ni conversación, ni música, solo la sensación de que algo invisible se movía con nosotros. Miré por el retrovisor y solo había oscuridad, pero no la sensación de vacío. Había presencia. Quería preguntarle si él lo veía, si sentía lo mismo que yo, pero las palabras no salían. Solo seguí, tratando de controlar mi respiración. Y entonces, por un instante, algo cambió. Una luz distante pareció acercarse rápidamente, antes de desaparecer. Ernesto apretó el volante con fuerza, la frente marcada por el sudor. Mi corazón se aceleró. Entendí que la carretera ya no era solo un camino. Era un lugar donde los secretos permanecen ocultos, observando a quienes se atreven a cruzarla. Y en ese momento, supe que la noche no terminaría tranquila, ni siquiera cuando la ciudad apareciera en el horizonte. La carretera estaba en silencio, pero este parecía pesado, como si tuviera forma. Cada kilómetro recorrido hacía más difícil ignorar la sensación de que algo nos seguía, aunque no emitiera sonido alguno. El camión avanzaba lentamente, el motor ronroneando de manera constante, y yo no podía evitar sentir que nos observaban. La luz de los faros parecía debilitarse, devorada por la oscuridad que nos rodeaba. Ernesto, que hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a fruncir el ceño, apretando el volante con más fuerza. Sus ojos no se apartaban de la carretera, pero noté que miraba de vez en cuando los retrovisores, evaluando algo que yo no podía ver. Me quedé inmóvil, con el pecho apretado, cada músculo tenso. La cabina parecía más estrecha, el aire más frío, sin razón aparente. Fue entonces cuando noté un movimiento repentino en el lateral del camión, rápido, casi imperceptible. Mi corazón se disparó. Por un momento, pensé que era solo un reflejo o una rama golpeando, pero la forma se repitió, deslizándose por la carrocería con una precisión que parecía deliberada. «Tío, ¿lo viste?», pregunté con voz temblorosa. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. «Solo sigue. No intentes entenderlo ahora». Al acercarnos a otra gasolinera solitaria, noté que no había nadie en las bombas, solo el viento haciendo crujir las puertas y el sonido irregular del agua goteando en algún rincón. Un perro flaco apareció de la nada, gruñendo bajo, con el pelaje erizado pero sin moverse mucho. Un joven se acercó a la cabina, ojos muy abiertos, y dudó antes de hablar. «No se detengan, no se queden mucho tiempo. No es seguro». Ernesto solo revisó el combustible y retomó el viaje. La noche parecía aún más densa que antes, y cada curva me dejaba con la sensación de que nos adentrábamos en algo invisible. Las horas pasaban sin que pudiéramos distinguir lo real de lo imaginario. El camión avanzaba, pero el tiempo parecía dilatarse, la oscuridad volviéndose casi palpable. Cuando finalmente llegamos al destino, aún antes del amanecer, la carrocería estaba marcada con manchas extrañas, como si manos hubieran pasado dejando un residuo oscuro. No quería creer lo que veía. Ernesto me miró, serio, y solo dijo: «Algunas cosas viajan con nosotros, pero no se dejan ver. Aprendiste algo importante hoy». Antes de que pudiera reaccionar, salió de la cabina y se alejó a descargar. Me quedé mirando, el corazón acelerado, sin entender del todo. Fue entonces cuando noté un detalle que me hizo tragar saliva. Algo se había quedado atrapado en el lateral del camión, pequeño, pero imposible de ignorar. Algo que no debería existir. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y entendí que, aunque amanecía, ese viaje no había terminado de revelar sus secretos. En ese instante,
comprendí que la carretera no es solo un camino físico. Es un espacio donde los misterios y las presencias silenciosas pueden acompañar a quienes se atreven a cruzarla, y no siempre vuelven a ser vistos. La lección estaba grabada en la quietud de la mañana y en la marca oscura que permanecía allí, recordando que la noche nunca olvida a quienes la atraviesan. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, pero dentro de mí persistía la sensación de que la noche no había terminado realmente. Cada kilómetro recorrido parecía haberme dejado algo invisible, algo que no podía explicarse ni tocarse, pero que seguía presente en el viento y en el silencio a mi alrededor. Ernesto seguía callado, organizando el equipo como si nada hubiera pasado, pero noté que el hombre experimentado cargaba con el peso de algo que no compartiría. Nunca dijo palabras que aclararan lo vivido. Lo que quedó fue la sensación de que no todos los secretos de la carretera deben revelarse, y que algunas presencias solo observan, silenciosas y persistentes. Intenté racionalizarlo. Cansancio, sombras, reflejos de los faroles, pero cada detalle de ese viaje insistía en quedarse en mi memoria. El olor a diésel, el chirrido metálico de la carrocería, la forma rápida e indefinida que solo había vislumbrado por un instante, todo parecía seguirme, invisible, recordándome que ciertas experiencias no se disipan con la luz del día. Cuando miré de nuevo el lateral del camión, vi las marcas oscuras, ahora secas, como si hubieran sido dejadas por manos que nunca tocaron el metal, o por algo que no debería existir. No había explicación, solo la certeza de que algo nos había acompañado, algo innombrable que seguiría existiendo, quizás esperando el próximo viaje, la próxima cabina, el próximo pasajero desprevenido. Y entonces noté algo aún más perturbador. Un pequeño objeto, atrapado en un rincón del camión, que no había visto antes. No era grande ni llamativo, pero transmitía una presencia. Algo que parecía susurrar, casi imperceptiblemente, como si quisiera ser recordado, o quizás demostrar que la carretera aún guarda sus propias reglas, invisibles e infranqueables. Bajé de la cabina, respiré hondo y miré a mi alrededor. El paisaje parecía tranquilo, casi mundano, pero yo sabía que la normalidad era solo una capa superficial. La carretera, silenciosa e infinita, aún escondía historias que nadie contaría, y yo, de alguna manera, había sido marcado por una de ellas. La sensación de que algo nos siguió no desaparecería, cargaría con ese conocimiento, y volvería a visitarme en pensamientos, recuerdos y arrepentimientos silenciosos. Al final, la carretera no es solo un camino entre lugares. Es un espacio donde lo ordinario se mezcla con lo inexplicable, donde pasos y motores dejan rastros que nunca se entenderán del todo. Y aunque la luz del día intente disipar la sombra, ciertas presencias permanecen, esperando pacientemente el momento de revelarse de nuevo. Lo que se esconde en las curvas y las rectas de la noche no está hecho para ser visto, sino para ser sentido. Y es ese sentimiento el que perdura, mucho después de que el último farol desaparece en el horizonte. Este ha sido otro relato de misterio en Terapia del Miedo. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.